Vamos a pasar al tiempo de meditar en la palabra del Señor. Estamos ya en el capítulo 12 de Hebreos. Amén. Hebreos tiene 13 capítulos, estamos en el 12, ya estamos para finalizar ya esta carta, que es de mucha edificación y de vital importancia para la iglesia. Vamos a meditar los 3 primeros versículos del capítulo 12. Tiene un título que dice, puesto los ojos en Jesús. Hasta aquí hemos visto ya el capítulo 11, el capítulo de la fe. Hemos visto la perseverancia de hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia bíblica. Ahora nos va a exhortar a nosotros, al tiempo presente, cuando se escribió la carta, y ahora nosotros, para nosotros es tiempo presente. De acá a 10 años, 20 años, 50 años, habrá otra generación de creyentes. Será la exhortación para el tiempo presente de acá a 50, 60, 30 años. Dice así el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera con una meta, una meta. La meta es Cristo, ser como Él. Durante esa carrera, pues, muchos a veces se desaniman, muchos se sienten desanimados, desalentados. Algunos quieren abandonar la carrera, pero la palabra de Dios está ahí para animarnos a continuar la carrera, a no desanimarnos. Por eso dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, como los ejemplos que se han dado en el capítulo 11, de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, y cuántos más, dice el autor de Hebreos, dijo, me faltaría el tiempo, ¿sí?, para hablar de muchos más, de todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, y no solamente los del Antiguo Testamento. Ahora podemos decir, tenemos, la nube de testigos ha crecido, los santos del Nuevo Testamento, y no solamente los santos que están, sus vidas están registradas en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de la historia hasta nuestros días. Esa nube de testigos ha crecido. Es una gran nube de testigos. Nuestros hermanos que ya están con el Señor, aquellos hombres, mujeres, muchos de ellos ancianos, que han partido con el Señor, son esa nube de testigos que nos animan y nos alientan a seguir adelante. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué decae nuestro ánimo? Esa causa, hay una causa siempre. Esa causa debemos eliminarla. Y eso es lo que aquí nos dice. Por tanto, nosotros también, igual que ellos, y teniendo una nube, una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que nos desanima? ¿Qué es lo que nos tienta a volver atrás? Es el peso y el pecado. No hay otra cosa más, hermano. ¿Por qué un hermano ya no viene a la iglesia? ¿Por qué ya no quiere congregar? ¿Por qué ya no quiere seguir? Es el peso y el pecado en su vida. Se ha cargado de muchas cosas del mundo, muchas cosas que están pesando y le hacen difícil su carrera cristiana. Nos cargamos de cosas del mundo, de compromisos en el mundo que no edifican nuestras vidas. Ese peso retrasa nuestro caminar. Es como un atleta. Para correr maratón tiene que ir lo más ligero posible. Amén. Los ciclistas van lo más ligero posible. No se van a cargar tremendos pesos. Igual, nosotros también. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Somos conscientes de que estamos en una carrera? Entonces, ¿queremos llegar a la meta? ¿Estamos conscientes de eso? Entonces debemos acondicionarnos. Todo aquello que es peso en nuestra vida debemos desecharlo. Despojémonos del peso que nos retrasa. Gloria al Señor. Cosas que no convienen, ¿sí? Cosas que nos distraen de nuestra carrera, de nuestra vida espiritual. Ha tenido tal vez en su vida a lo largo de hasta aquí, en estos años, ha habido cosas que lo han distraído de su servicio a Dios, de congregar en la iglesia, de su crecimiento espiritual, del tiempo que le daba para el Señor. ¿Lo ha distraído, lo ha separado? Sí, puede haber, amén. Entonces, esas cosas no necesariamente son cosas malas, pueden ser cosas buenas, ¿no?, como la familia, el trabajo, pero cuando le damos más tiempo del que merece, o nos enredamos en negocios, proyectos que no están dentro de los planes de Dios, pues vamos a ver nuestra carrera retrasada, nuestra vida espiritual menguada. Ya no nos da tiempo para ir a la iglesia, ¿sí? Ya no nos da tiempo, ¿no?, para leer la Biblia.
Tal vez nos embarcamos en un proyecto en el cual todo el día voy a estar ocupado, un trabajo en el cual no me da tiempo para ir a la iglesia. Entonces, tenemos que, como creyentes y nosotros como líderes, como pastores, guiar a la iglesia. Amén, enseñarle. ¿Cuál es su prioridad, hermano? ¿Crecer económicamente? ¿Es necesario? Sí, es necesario crecer económicamente, hermano. Cada día hay más necesidades. Las familias jóvenes necesitan cada vez, los hijos crecen, las necesidades aumentan. Es una necesidad, sí, pero no debe ser una prioridad. El querer tener cosas, ¿no? Querer tener tal vez una casa, otra casa o una movilidad, ¿no? Todas esas cosas son necesarias, muchas de esas. Vendrán en su tiempo. Si están dentro de los planes de Dios, vendrán. Nosotros haremos lo suficiente y necesario para poder alcanzarlas y lograrlas. Lo que sea suficiente y necesario sin dejar de servir a Dios, sin descuidar nuestra vida espiritual. Y dentro de lo que es los planes de Dios, Dios va a proveer. Necesito tal cosa, Señor, oro en el Señor, lo pongo en oración, Señor, por favor, danos, provéenos esta necesidad que tenemos. Vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, pero va a ser la prioridad no descuidar mi carrera, amén. Es decir, mi comunión con Dios, mi comunión con la iglesia, mi comunión con la familia. De esa manera, si hay algo que está dañando mi comunión, mi tiempo con mi familia, posiblemente eso no esté en los planes de Dios. Si hay algo que está alejándome de la iglesia, de mi comunión con Dios, de mi servicio en la iglesia, probablemente por ahí algo no marcha bien, algo no está marchando bien. Entonces tengo que evaluar. Todo me es lícito, dice, mas no todo me conviene. Cuando dice todo me conviene para mi vida espiritual, amén, para el crecimiento espiritual, para mi servicio a Dios, está hablando la palabra cuando dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. No está hablando para el sentido económico, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo, no, enfoca a la vida espiritual, amén, que es nuestra prioridad. Bendito sea el Señor. Por eso el salmista dice, no me des demasiado, ¿no? No sea que me olvide de ti. No me des pobreza, no sea que reniegue de Dios. Dame el pan necesario, amén. ¿Y cuál es el pan necesario? ¿Cuáles son las cosas necesarias, suficientes para cada uno de nosotros? Las cuales podamos administrar sin apartarnos del Señor, sin descuidar nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. Para algunos será mucho, ¿no? A algunos Dios les proveerá muchas cosas y le dará tiempo para muchas cosas sin descuidar su vida espiritual. A otros tal vez lo suficiente será algo menos de administrar porque no puede manejar con su vida espiritual. La medida, lo necesario va a ser diferente la medida para cada uno de nosotros. Pero lo seguro es no apartarnos del Señor, no dejar al Señor, nuestra vida espiritual aparte, no dejarlo aparte. Cualquiera que milita, dicen, cualquiera que esté en el ejército no se enriede en los negocios de la vida, dicen. ¿Qué negocios de la vida? Cosas, proyectos en los cuales voy a tener que apartarme del Señor. A veces decimos, no, por unos añitos nada más, ¿no? Unos 2, 3 años, unos 5 añitos nada más nos sacrificamos y después ya las cosas vienen por su propio peso, de ahí a descansar y a servir al Señor. A veces esos pocos añitos resultan ser peligrosos, apagan nuestra vida espiritual, caemos en decadencia espiritual. Por eso dice, despojémonos del peso y del pecado. Ahora, una cosa es el peso, cosas que no son pecaminosas necesariamente, pero mal usadas, se vuelven un peso para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Y del pecado. El pecado sí, eso sí sabemos que es pecado, el Espíritu Santo nos hace saber qué es pecado, su palabra nos enseña qué es pecado, de eso sí tenemos que despojarnos también. El pecado hace que el creyente ya no quiera venir a la iglesia. El pecado de orgullo, el pecado de resentimiento, hace que ya el creyente ya no quiera venir a la casa de Dios. O me enredo en algún pecado, los jóvenes, ¿no? En algún pecado están cayendo, tropezando, cediendo a la tentación, o cualquier, no solamente jóvenes, a veces los tomamos de punto a los jóvenes, adultos, aún ancianos, podemos vernos envueltos en alguna situación pecaminosa o pecado en sí, tentaciones, entonces, o coqueteando con la tentación. Eso nos aleja de la casa del Señor. Entonces, del pecado que nos asedia. Entonces, importante eso. El pecado tiene una influencia negativa, el peso tiene una influencia negativa sobre nuestra vida. ¿Qué más? Necesitamos perseverancia y paciencia. Para esta carrera se necesita perseverancia y paciencia. Y corramos
con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, hay que correrla con paciencia, pero hay que correrla. No apresurarnos, querer ya me convertí al Señor, ya veo a alguien que está predicando, ya yo también quiero predicar así, no, yo también quiero hacer. No, todo en su tiempo, toda cosa tiene su tiempo. Hay quienes comienzan su carrera cristiana rápidamente, ¿no? Y después están cayendo rápidamente. No, no es así. Es una carrera larga, dura toda la vida y hay que correrla con paciencia. Hay que aprender mucho de los mayores. Hay que aprender de los que nos llevan años ya en el camino del Señor. Y hay que aprender mucho sobre todo de la palabra de Dios. Entonces, tampoco es cuestión de dormirnos y no crecer, ¿no? Hay que correr con paciencia, pero hay que correrla. No quedarnos dormidos y no avanzar tampoco, ¿no? No, ahí nomás, hermano. Hermano, ya por favor, puede apoyarnos en esto, en la oración, puede apoyarnos cantando. No, hermano, todavía con paciencia. Dice, no quiero correr mucho. No, ¿cuál va a ser la medida? La iglesia misma. El Espíritu Santo va a mover, ¿no?, a los líderes para decir, hermano, hermana, ¿puede apoyarnos en tal cosa? Quiere decir que ya es el tiempo, ¿no? Dispóngase. De repente nadie le dice nada todavía no es el tiempo. Pero llega un momento en que ya los líderes, los pastores, estamos viendo, los hermanos, quién nos puede apoyar, quién puede moverse, quién puede hacer esto, ¿no? Le van a pedir apoyo, entonces ya es el tiempo, amén. Es el tiempo de Dios, ¿no? De esa manera. Si alguien le dice, algún líder le dice, el pastor le dice, hermano, apóyenos con la lectura, apóyenos con esto. Usted no va a decir, no, hermano, ¿sabe qué? No es el tiempo todavía. Con paciencia la carrera, tengo que correrla. No, hermano. Hay que correrla, ¿sí? Dios, a través de sus líderes, a través de la iglesia, nos va a dar el ritmo en el cual vamos corriendo esta carrera que tenemos por delante. Pero sí hay que correr, amén. No desesperado, no a lo loco, pero sí tenemos que correr. Versículo 2 nos va a decir otras cosas más importantes para esta carrera. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La mayor motivación, el mayor impulso que puede tener la iglesia, el creyente en esta carrera, es Jesucristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Su palabra. Por eso dice, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe se inició en Cristo, el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Y cuando sentimos que se nos apaga la fe, sentimos que nos falta fe, ¿qué tenemos que hacer? Ir al autor y perfeccionador de la fe, consumador o perfeccionador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchar su palabra, sus consejos, sus enseñanzas. Escuchar la palabra de Dios, en otras palabras. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar a poder seguir en esta carrera. Amén. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Él sufrió la cruz, ¿no?, todos los maltratos en esta tierra, en esta vida, menospreciando el oprobio, el insulto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algo que motivó y fue el aliciente de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante fue el propósito y los resultados que obtendría. Ver la meta, ver lo que estaba más adelante. Nosotros, hermanos, corremos esta carrera ya sabemos lo que va a venir delante. El Señor nos habla de que una vez que estamos en sus manos, Él no nos va a soltar y que llegaremos a la meta. La voluntad de Dios es que lleguemos a la meta, a ser como Él es, a verle un día. Seremos como Él es, dice. Le veremos tal como Él es. Estaremos con el Señor por la eternidad. Eso debe ser lo que nos alienta. Jesús, que lo alentaba. Él llegaba un momento en que estaba un poco angustiado, sí, al ir a la cruz, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, ¿no? Mi alma está angustiada, decía el Señor. El Jesús humano, en su naturaleza humana, Él estaba angustiado. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero, ¿qué es lo que le daba fuerzas a nuestro Señor Jesucristo? Era la meta, ¿no? El beneficio de ese sufrimiento. Ese sufrimiento traería redención a la humanidad. ¿Y cómo lo sabía Él y cómo lo sabían todos en su tiempo? Por la palabra de Dios. La palabra, la primera profecía sobre el Mesías, Génesis 3:15, que vendría aquella simiente que pisaría la cabeza a la serpiente
Y eso traería, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús sabía todo eso. Él era el autor y consumador de la fe, de la palabra misma. Pero en su naturaleza humana, como hombre, era el resultado, era la meta, lo que ya iba a venir, era lo que lo animaba a seguir adelante. Y a nosotros también, hermanos, si algo nos anima es saber que tendremos vida eterna, que un día resucitaremos con el Señor, estaremos con el Señor por la eternidad. No es que nos morimos y se acabó todo, no, hay una vida eterna. Esas promesas de vida eterna son las que animan nuestra vida y nos hacen seguir adelante. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hijos no creen, mi esposo no cree, pero tengo una promesa de Dios. Me agarro a esa promesa y eso me hace perseverar, seguir, sufrir muchas veces para poder obtener el premio, el galardón. Muy bien, entonces sigue diciendo el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tengamos en mente a Jesucristo. Él sufrió tal contradicción de pecadores. Amén. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, él fue rechazado por su misma familia. ¿Sus hermanos creían en él? No creían sus hermanos. No creían en él sus hermanos, ¿no? Como Salvador, como el Mesías, como el Cristo. Los mismos judíos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hacía señales de Mesías, de Cristo, del enviado. Y decían, por Belcebú, echa fuera los demonios. ¿Se da cuenta tal contradicción, no? Decían entonces de esa manera. Las multitudes muchas veces que lo apoyaban en un momento que le seguían, en otro momento se pusieron en contra de él. Aquellos que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Día después, una semana después, estaban diciendo, crucifícale, 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 ¿no? Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, consideremos a él, amén, ante los sufrimientos que vendrán, hermano. No pensemos que Dios cuando nos ha llamado nos está garantizando una vida sin sufrimientos, no. Vamos a pasar momentos en los cuales va a haber sufrimiento y son necesarios los sufrimientos de nuestra vida. Cuando vengan los sufrimientos, las aflicciones, tenemos que considerar a nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió. No está reclamándole a Dios. A veces el creyente se pone a reclamarle. ¿Pero por qué, Señor, me ocurre esto? Si yo te sirvo, si yo desde chiquito me he guardado, desde chiquita me he guardado, Señor, contra del pecado y de todas estas cosas, ¿no? No es justo que a mí me ocurra esto. A veces el creyente reniega así. No, consideremos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él sufrió, padeció. Por eso dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, dice la palabra, ¿no? ¿Es necesario para qué? ¿Para la salvación? No, es necesario para perfeccionarnos. Amén. Gloria al Señor. No es que a través del sufrimiento vamos a lograr méritos y ser salvos por el sufrimiento. No, la salvación es por la sangre de Cristo. Amén, por la obra de Cristo. Si los sufrimientos son necesarios, son para perfeccionarnos a la imagen de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Muy bien, dice entonces, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Nuestro ánimo decae en algún momento? Sí. ¿Se cansa? Sí, pero no vamos a desmayar. Sí, hay momentos en que el creyente se decae, su ánimo se cansa, ¿no? Pero la palabra de Dios nos va a fortalecer, la palabra de Cristo nos va a animar. En algún momento los desprecios en su familia, ¿no? En su familia lo desprecian, no quieren saber nada de la palabra, ¿no? O tal vez tiene algún altercado en la iglesia, ¿no? Se siente mal, no comprendido, comprendida a veces, ¿no? Son situaciones pasajeras, amén. Son situaciones pasajeras que a veces nos desaniman. Tenía cierta expectativa de la congregación, de pronto no pasó nada, ¿no? Como que me siento defraudado, ¿no? A veces como que se decae, ¿no? El ánimo. Consideremos a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El creyente puede pasar por momentos duros, puede pasar por un decaimiento de ánimo, pero no va a desmayar, no va a quedar muerto ahí en el suelo tendido, no. Vamos a fortalecernos en Cristo, vamos a salir adelante siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Él no desmayó.
nosotros no desmayaremos tampoco. La palabra de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros cada día. Jesús es nuestro mejor ejemplo entonces, hermano, para no desmayar. Su palabra y sus promesas fortalecen nuestra fe cada día. Por eso es lo importante venir a la iglesia, hermano. ¿Amén? No es cuestión de, yo ya sé la Biblia. Muchos de nosotros ya sabemos la Biblia, pero somos conscientes de que tenemos que tener comunión con nuestro Padre, con Cristo, con su cuerpo, la iglesia que somos nosotros. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre saber la Biblia. ¿Para qué voy a ir? ¿Qué están estudiando? Los salmos, ya los leí los salmos 3 veces, lo he leído. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No, no es así. Amén. No, el hecho de escuchar la palabra, escucharla una y otra vez, compartirla en el estudio con los hermanos, eso es palabra de Dios. Está usted entablando ese diálogo, esa comunión. ¿Qué pasaría si en la casa todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo hace automáticamente lo que el papá no tiene que mandar, la mamá no tiene que mandar, ¿no? Cada uno hace sus cosas como robotitos, ¿no? Horrible, ¿verdad? No hay interacción, ¿no? No hay nada, no hay comunión. Ni en una fábrica ocurre eso, ¿no? Siempre hay interacción. Aún en nuestros errores, aún en nuestras cosas negativas, a veces como humanos que tenemos, ¿no? Alguien se equivoca, alguien por ahí en la casa, ya la mamá o el papá le llama la atención, o entre hermanos hay ese comunicarnos. Las familias que tienen muchos hijos a veces se quejan de que conocí una familia, ¿no? Eran 7 los niños, ¿no? Y adolescentes, ¿no? Llegaba a la casa, uno se escuchaba, gritaba, lloraba uno, el más chiquito, el más grande, ¿no? Y ya los papás estaban cabezones, ¿no? Después ya ha pasado como 20 años, 15 años, pues vamos a visitar la casa, vacía, silencia, triste la casa, ¿no? Qué triste la casa, dice. Bueno, pero al menos peleábamos, gritábamos, nos regañábamos, llamábamos la atención, ya había comunión entre ellos, ¿no? Ahora ya están grandes los chicos, se fueron, unos están en el extranjero, y los dos se habían quedado solos nomás, y se sentían tristes, ¿no? Se sentían tristes. Entonces, hermano, el hecho de estar en la iglesia, escuchar la palabra, el estudio, la enseñanza es lo que nos mantiene nuestro ánimo vivo, amén, nos fortalece, nos anima, y eso es escuchar la voz de Dios, amén, ya lo sé, no se trata que ya lo sabemos, sino debemos escucharlo, por eso se recomienda leer todos los días la palabra para escuchar la voz de Dios, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, nosotros también formamos parte de esa gran multitud de testigos, que damos testimonio, testificamos de que Jesús es real, de que se puede terminar la carrera, se puede terminar la carrera. A veces tenemos malas noticias, ¿no? Tal líder se apartó del Señor, tal pastor que cayó en tal situación pecaminosa, ¿no? Como que el mundo trata de desanimarnos con eso, ¿no? Las noticias, pastor evangélico robó tal cosa, fulano de tal evangélico, ¿no? Pero no, nosotros somos testigos, amén. Tenemos que dar buen testimonio, junto con esa nube de testigos, dice, formamos partes. Tal vez que puede ir por allí uno u otro que se desanime y se pierda en el camino, ¿no? Tal vez no era cristiano firme, no había nacido de nuevo. Pero hermano, la verdad es que son miles, son muchos los que perseveran que los que se apartan. Yo conozco en toda mi carrera cientos de creyentes, ¿no? La gran mayoría persevera, hermano. La gran mayoría persevera. Son unos cuantos que se han apartado, se han ido, pero son pocos. La gran mayoría de los que conocemos como creyentes permanecen en el camino del Señor. Esa gran nube de testigos es amplia, hermano. Debemos animarnos unos a otros. No estamos solos. Cristo está con nosotros y hay una iglesia, el cuerpo de Cristo, que está perseverando con nosotros. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca y a seguir esta carrera, hermanos, que tenemos por delante. Amén. Gloria al Señor.